la Embajada de Gran Bretaña, al miembro del jurado de selección por este reconocimiento y por supuesto mi agradecimiento a los compañeros de Acceso a la Justicia, sin los cuales este trabajo no hubiera sido posible. Especialmente tengo que agradecer a Laura, a nuestra directora Laura Lousa, y decirle lo que ella ya leyó en estos días, ¿no? Muchas cosas han cambiado desde que ella y yo iniciamos este camino juntos en el acceso a la justicia, pero lo que nunca ha cambiado es nuestra creencia en la libertad y en la justicia. Muchas gracias. Termino esta breve introducción pidiendo la libertad por Rocío San Miguel, por Javier Tarazona y por todos los presos políticos. Su libertad es la nuestra. Cuídate mucho. Estas palabras las escuchamos los defensores de derechos humanos muy a menudo últimamente, generalmente de conocidos y amigos que, viendo el aumento de las turbulencias de nuestra tormentosa realidad, quieren expresar un gesto de preocupación y solidaridad. A veces se trata de una mirada de inquietud, de unas breves palabras, y en otras, de largas letanías religiosas sobre mantos y vírgenes. En todos los casos, por supuesto, el agradecimiento es el mismo, pero con ello se hace presente la realidad del temor del que nace esta ola de amor. Esto me lleva a entender lo avasallante del miedo cuando lo sientes más en quien te pregunta que en tus propios recuerdos. El miedo tiene infinitas causas, pero en el caso de Venezuela tiene un origen indiscutible: la arbitrariedad. Una arbitrariedad que se inició renegando de sí misma, malvistiendo los atuendos de la legalidad y la democracia, al punto que, a pesar de tantos intentos por parecer otra cosa, tanto más evidente y nítida es su imagen real ante el espejo. La arbitrariedad en nuestros tiempos ha evolucionado y ya no se esconde detrás de gacetas, sentencias o de popularidad, sino que transmite, encadena su furia ante la necesidad de aumentar el uso de su arma más eficaz. Esto es el miedo. La arbitrariedad necesita del miedo, porque este último hace posible su existencia. Pero el miedo no se basa en cantidades, sino que exige ser selectivo. No exige números, exige calidad, sustancia, densidad y escalamiento, porque la normalización y la cotidianidad son sus enemigos. Y por ello requiere avisos constantes de su existencia, para tocar los sentimientos más escondidos y profundos, aquellos que con solo pensarlos, bueno. La arbitrariedad además necesita de un subproducto del miedo, que no es otro que la desesperanza, cuyo objetivo esencial es la resignación y sobre todo la rendición, la caída de la mirada, la derrota del ser y su conversión a la sumisión y a la renuncia de sí mismo. Al final, la arbitrariedad, como toda manifestación abusiva del poder, quiere el control sin límites y para ello sabe que más control se tendrá mientras más inhumanas sean las respuestas que se tengan. Esa es la medida de su éxito. De ahí que ante una situación en la que el panorama está tan sembrado de imágenes de temor, desconsuelo y amenaza, la labor de un defensor de derechos humanos tiene grandes retos. Porque al vivir en la misma realidad que el resto, sin torres de marfil ni burbujas de aire acondicionado, puede caer en la desesperación ante una idea de tiempo perdido, de imposibilidad, en definitiva, de pérdida de todos los esfuerzos, de desesperanza. En este vacío hemos caído todos en algún momento, es natural y sobre todo es humano. Pero si a ello además se agrega el soplo maloliente del miedo, la situación para el defensor es todavía más comprometida, porque para alimentarse, para crecer y hacerse dueño de su víctima, necesita de la paralización disfrazada de prudencia, el silencio disfrazado de estrategia y de discursos inofensivos enmascarados en la necesidad de mantener una espalda. Ante estas amenazas hemos de considerar que para desempeñar el rol de defensor de derechos humanos, el solo estar no es suficiente. Así entonces, aunque es necesaria la supervivencia y en algún supuesto la mera existencia es resistencia, en una visión amplia, la sola presencia no basta. Ser defensor exige una reafirmación constante y un cuestionamiento permanente que permitan seguir la luz de la justicia con fidelidad y sin extravío. Para responder a estos retos, en una realidad tan variada y ambigua como la nuestra, no puede responderse con una fórmula única, pues debe considerarse que el entorno de cada defensor es diferente
y a partir de esta realidad las respuestas no pueden ser únicas. Albert Camus recomendaba en tiempos de conflicto tener lucidez, rechazo, ironía y obstinación, lo que en nuestros tiempos podemos traducir como lucidez en el compromiso con los derechos humanos, rechazo a la lamentación y a la desesperanza, usar la ironía contra la brutalidad de la violencia opresora y ser obstinados en la creencia de que la lucha es larga y permanente. A ello hemos de agregar que en la conciencia de un defensor no cabe el relajamiento de estándares o exigencias en un mundo donde nos quieren imponer grises y nebulosas. Pues uno puede cambiar de estrategia y proceder, pero la persona humana siempre será la misma, al igual que su dignidad. Y esto último no admite relajamiento ni relajo. El defensor de derechos humanos está condenado a construir caminos con destino, pero sin fin. Más difícil que todo lo anterior es entender que los defensores hemos de formarnos sobre la base de la tolerancia, pues sin ella, por más que creamos en derechos, si no somos tolerantes, más nos parecemos a aquellos contra los que luchamos. Pues el respeto al otro, incluso aunque estemos convencidos de que se ahoga en las corrientes del error, es esencial para construir una sociedad democrática. La aceptación de la diversidad con naturalidad es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, donde las redes sociales están hechas para darnos la razón y creer que el egoísmo de unos les da la potestad para alegar la existencia de otros. Ahora más que nunca es requisito para ser oprimido el ser diferente. No caer en el uniforme que el poder impone es un acto de rebeldía. Así entonces, entre defensores no debe sorprendernos posiciones variadas y hasta encontradas, pues si se considera desde la tolerancia y el respeto a la persona, no tiene por qué afectar la lucha común de todos contra el abuso. Tolerar no es ceder en los principios, sino aceptar lo distinto como base de diálogo que permitan construir puentes de entendimiento. Por otro lado, lo expuesto no puede reducirnos al escenario de las insuficiencias, porque aunque no podamos ser voces de tantos que han sido silenciados y no tengamos el tiempo para asumir, entender y defender los escenarios de violaciones de derechos que nos presentan tan variados todos los días, en vez de considerarnos una gota en el desierto de tantas tragedias, debemos entendernos como la mirada que ve el verdadero sufrimiento, que oye el auténtico dolor y transmite una empatía llena de certeza y humanidad. No podemos con todo ni contra todo, pero sí podemos abrazar a nuestro dolor más cercano. La tarea de un defensor no reside en estadísticas de atención, sino en gestos significativos de calidez y de humanidad. En tiempos de censura no hay fórmulas garantizadas, pero sí podemos usar palabras que evadan la arbitrariedad, pero no el compromiso. Hablándole a la inteligencia de la gente, que en la tragedia aguza los oídos y aclara la vida. Usemos nuestros comunes dolores para construir un común entendimiento. Por ello, una de las cosas que más admiro de lo que veo a diario entre todos aquellos que reivindican la dignidad humana y la libertad sobre la opresión en este país, es que mantienen esas preciosas ascuas de esperanza con buen humor y optimismo. El buen humor es espantoso para mí, su peor enemigo, su gran debilidad. Y cuando además el defensor se ríe en primer lugar de sí mismo, logra mucho más que con actos heroicos. Yo, por ejemplo, siempre digo, a mí el poder ni me despega. Porque vence en él ese fantasma de la desesperanza. Reírnos de nosotros mismos es el primer paso a nuestra propia libertad. De este modo, junto a los que luchan por su vida, por su salud o por cualquier otro derecho, la camaradería y el buen humor no son una exigencia, sino una necesidad. A diferencia de los que viven una alegría construida sobre los cómodos muebles del saqueo y que disfrazan la felicidad agregándole ceros y monedas, los que luchan por la equidad de uno y de todos, simplemente celebramos la vida y lo bueno que hay en ella, y que así el poder pueda ver que nuestra felicidad no depende de él. Y que lo que somos, lo somos a pesar de él. De este modo, un defensor de derechos humanos es alguien que comparte su esperanza en la justicia y la vive con el regocijo de estar al lado del sueño de los que quieren el bien común. Así entonces, hablemos con prudencia, pero sin escondernos. Actuemos con inteligencia, pero buscando resultados. Y trabajemos hasta donde podamos, siempre que en esa labor veamos una persona y no un hombre.
La defensa de los derechos humanos no es más que la celebración permanente de la vigencia de la dignidad humana. Resistamos a la arbitrariedad en el regocijo de nuestra propia existencia. Resistamos y celebremos el mundo. Muchas gracias.